1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, probando. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. ¿Listo? ¿Estamos al aire? Saludamos a los que se conectan por internet y a los que verán después este video por medio de Ustream o Facebook o YouTube. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Quisiera que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Vamos a esperar todavía, no hay servicio para los niños, así que vamos a mantener acá a los niños con nosotros. Vamos a orar juntos, por favor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en tu presencia. Señor, tu palabra dice que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, tú estás ahí presente. Y hoy sabemos, Señor, que tú estás aquí. Espíritu Santo, te pedimos que te muevas entre nosotros, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos des ese entendimiento que necesitamos para adquirir la sabiduría que viene a través de tu palabra. Señor, te pedimos que nos abras el corazón, que nos abras el entendimiento para que a través de Pastor Ana, Señor, tu sierva, nos puedas hablar, nos puedas dirigir. Gracias te damos, Señor, por la vida de Pastor Ana. Gracias porque tú la has enviado, Señor, a dirigirnos a través de tu palabra, Señor. Gracias por la palabra que hoy se va a dar. Gracias, Señor, por esa palabra que tiene el poder para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos diferentes, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, por este día. Gracias, Señor, por habernos permitido un día más de vida. Gracias, Señor, por tus misericordias que fueron nuevas esta mañana. Y te damos gracias, Señor, porque hoy sabemos que no saldremos iguales, que saldremos transformados, cambiados a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy tuvimos la oportunidad una vez más de ver a nuestros hijos, de ver a nuestros padres, de ver a nuestras parejas, Señor. Padre, si fuera solamente por eso, estaríamos completamente agradecidos. Señor, y sabemos que hoy vamos a salir diferentes por escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos trajiste hoy, que no vinimos porque quisimos, sino porque tú, Señor, nos quisiste traer. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy saldremos diferentes después de este servicio. Te damos gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Cada persona en este servicio representa una familia. Y tú bendices a esas familias a través de esas personas, Señor. Te damos gracias por lo que sucederá en este servicio, gracias a tu palabra y al Espíritu Santo que está aquí presente, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Bienvenidos a la casa del Señor. Welcome to the house of the Lord, Y estoy muy agradecida con Dios por estar aquí. and I'm thankful to God for being here tonight. Como dijo Pastor Arturo mientras oraba, Like Pastor Arturo was mentioning while he was praying, solo por la protección de Dios. only by the protection of Ya God, deberíamos de estar brincando todos los días de alegría. we should be jumping of joy already. Y ahora que tengo el honor de tomar 2 aviones por semana, And now that I have the honor of taking 2 flights each week, la protección de Dios se hace cada día más importante. the protection of the Lord becomes even more important. Le doy gracias a Dios por los mensajes que ha dado Pastor Arturo And I thank God for the message that Pastor Arturo has been giving del ADN divino. about the divine DNA. Y yo les animo a que los escuchen. And I encourage you to listen to them. Y hoy anhelo poner un fundamento And today, my hope is to put a foundation el que hace que todo el evangelio funcione. that makes all the gospel work together. Recuerden que hay 3 componentes para que el evangelio funcione. Remember, there's 3 components in order for the gospel to work. El componente es el evangelio. One of the component is the gospel. Y si puedes poner a Romanos 1:17. And if we could please turn to Romans 1:17. Es muy importante este texto. This scripture is very important. Todo el poder de Dios para salvar está en el evangelio. All the power
in order to save is in the gospel. Y vamos a ver el 16, perdón. Sorry, we're going to turn to 16. Y si quieren, si se quiere quedar, se puede quedar Raquelita. No sé si no hay maestra. Ah, ¿van a ir para allá? Ok. Versículo 16 dice, no me avergüenzo del evangelio. Alguien diga fuerte el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Because I am not ashamed of the gospel, because it's the power of a God to save whoever believes. Lo más importante de los tres componentes es el evangelio. The most important thing out of these three components is the gospel. El evangelio es una proclamación, The gospel is a proclamation. es un anuncio, It's an announcement. es la palabra de Dios. It's the word of God. Y la palabra de Dios es donde está el poder de Dios. And the word of God is, you find the power of God. Cuando nosotros lo vemos así, vamos a descubrir sus milagros rápido. And when we discover that, we're going to see these miracles very fast. Toda la sociedad quiere un milagro, All society wants a miracle, pero no quieren la Biblia. but they don't want the Bible. Todos quieren milagros, Everybody wants miracles, pero no quieren ir a la iglesia a aprender. but they don't want to go to church in order to learn. Todos quieren que Dios intervenga con su poder, Everyone wants God to intervene with his power, pero no tienen aprecio por la palabra de Dios. but they don't have an appreciation towards the word of God. Y yo quiero que hoy conectemos como nunca que el poder de Dios está en el evangelio. And tonight, I want us to connect that the power of God is in the gospel. Diga fuerte, está en el evangelio. Say out loud, it's in the gospel. Y este mismo texto nos habla del otro componente importante. And this scripture talks to us about another component that is important. El poder para salvar le beneficia a quién. The power to save benefits who? Véanlo en el texto y descúbranlo. And we're going to see it in the scripture, and we're going to discover that. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿el poder para salvar le beneficia a quién? I'll ask you again, the benefit to who benefits out of the power of God to save? ¿Qué dice ahí en la escritura? Al que cree. The scripture says it's for those who believe. No es al ser humano, It's not for the human being. no es al que tiene conocimiento, It's not just for he who has knowledge no es el que escucha música cristiana or who listens to Christian music o tiene un pescadito en el carro. or has a fish in the back of the car. El poder para salvar, The power in order to save, tenemos que explicarle a Joshua lo del pescadito. the fish from the bumper sticker that shows that you're a Christian. Have you seen that? Okay. Yeah. Porque hizo cara de pescado en el carro, ¿de qué me están hablando? Pero quería explicar por qué hay un pescado en el carro. ¿Okay? Entonces, todo eso no es lo que causa que su poder me alcance a mí. And all that doesn't just cause for his power to come over me. Lo que causa que su poder llegue a mí es que creo al Evangelio. What causes his power to come over me is that I believe in the gospel. Todo está en el creer. Everything is in if you believe. El Espíritu Santo no empieza a trabajar hasta que creas. The Holy Spirit doesn't start working in you until you believe. Vean Efesios 1:13 en la traducción Dios habla hoy. And we're going to see Ephesians 1:13. Dice, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. And thanks to Christ, you have also heard the message of the truth and that good news of his salvation, and you hugged faith, and you were stamped as property of God with the Holy Spirit that he had promised you. Hasta que oímos el mensaje del Evangelio. Until we listen to the message of the gospel,
hasta que oímos la buena noticia de nuestra salvación. until we heard the good news of our salvation, Y la creemos. and then we believed it, El Espíritu Santo entra. is when then that the Holy Spirit comes in. Vamos a verla en la traducción Palabra de Dios para Todos. Esto mismo sucede entre ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Y ya lo dijimos, está bien. Una vez más vemos que ni siquiera el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros hasta que creemos en el Evangelio. Once again, we see that we don't receive the Holy Spirit to work in us until we have believed the gospel. No somos hijos de Dios hasta que creemos. We're not children of God until we believe. La palabra de Dios dice, a los suyos vino, The Word of God says that He came for His own people, y los suyos no le recibieron. and His own people did not receive Him. Mas a todos los que lo recibieron, But those who did receive Him, los que creen en su nombre, those who believe in His name, a ellos los hizo sus hijos. He made them His children. Eso está en Juan 1:11. And that is in John 1:11. Y yo espero que todos hayan traído su Biblia y estén anotando y marcando y rayando su Biblia. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ni siquiera puedes ser un hijo de Dios hasta creer. You yourself can't even be a son of God until you believe. Creer es lo que activa todo. To believe is what activates everything. Cuando crees, eres salvo. When you believe, you're saved. Cuando crees, te conviertes en un hijo de Dios. When you believe, you become a son of God. Cuando crees, el Espíritu Santo llega y te hace propiedad suya. And when you believe, the Holy Spirit makes Him part of His property. Y cuando eres propiedad suya, Él empieza a gobernar dentro de ti. And when you're His property, He starts to govern inside of you. Y cuando Él gobierna dentro de ti, empieza a cambiar tu conducta. And when He governs inside of you, He governs and changes your way of acting. Cuando crees, And it's when you believe. no trates de hacer algo cuando lo que Dios quiere es que creas algo. Don't try to do something when really God wants you to believe something. El creer y el hacer son dos cosas diferentes. To believe and to do something are two totally distinct things. En el hacer están tus esfuerzos, está tu experiencia, están tus habilidades. Where you do things are your experiences and your abilities and your efforts. Pero cuando crees, But when you believe, tu expectativa está en su habilidad, en su poder, en su capacidad. your expectation is in God's ability, His power, and His effort. Él es el que quiere trabajar en nosotros. He is the one who wants to work inside of us. Nosotros debemos creer. And we have to believe. Tres componentes que hacen que el evangelio funcione. Three components that make the gospel work. Vimos el primero y más importante en Romanos 1:16. We saw the first and foremost one, which was in Romans 3:16. 1:16. 1:16, I'm sorry. Y ahí dice que el poder de Dios para salvar está en el evangelio. And it says right there that the power of God is there to save. Y salvar incluye sanar, And to save, it includes to heal. incluye proteger, It includes your protection. incluye su favor. It includes His favor. La salvación es un paquete de beneficios. Your salvation is a package of benefits. Salmo 103. Psalms 113. 103. 103, I'm sorry. Esto ya es repaso, ustedes lo saben. And this is just a Review. review. ¿Ok? Salmo 103 en la traducción Reina Valera les habla de este paquete de beneficios. And in this scripture, it talks about the package of the benefits. Tres componentes que hacen que el evangelio funcione. Three components that make the gospel work. El evangelio es uno, The gospel is one of them.
Y estamos viendo que en Él está el poder para salvar. And in it is the power to save. Y la salvación es un paquete. And the salvation is a packet. Y empieza hasta que alguien le cree. And it starts once someone believes him. Salmo 103, y dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Subraya beneficios. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alguien diga beneficios. Ahora, ustedes tienen que saber los beneficios y saber comunicar los beneficios. Now you have to know the benefits and be able to communicate those benefits. No hay ninguna religión que ofrece una salvación tan grande. There is no religion out there that offers such a great salvation. ¿Y qué significa ser salvo? And what does it mean to be saved? ¿De qué es lo que esta salvación me da? What is it that this salvation brings to me? No solo ir al cielo. It's not just the fact of going to heaven. Hay mucho de esa salvación para esta tierra. There's much of that salvation for this earth. Y requiere que yo lo crea. And it requires for me to believe in No it. es en automático. Because it doesn't happen automatically. ¿Ok? Salmo 103 dice así, el primer beneficio: Él es quien perdona todas tus iniquidades. The first benefit in verse 3, it says that he's the one who forgives all your wrongdoings. Ese es un gran beneficio. And that's a great benefit. Hay mucha gente que se siente descalificada para recibir algo de Dios. There's many people who feel disqualified in order to receive something from the Lord. Hay gente que piensa que hay cosas que Dios no puede perdonar. There's people who think that there's stuff that God can't forgive. Y Dios perdona todas tus iniquidades. And God forgives all your wrongdoings. El único pecado que dice la Biblia que no hay perdón The only sin that the Bible talks about that there's no forgiveness es for el maltratar al Espíritu Santo. is to mistreat the Holy Spirit. Hay que tener cuidado con eso. And we have to be careful with that. Pero todo lo demás tiene perdón. But the rest of it has forgiveness. Así que ese es un gran beneficio. So that is a great Y benefit. luego dice, el que sana todas tus dolencias. And He is the one who heals all your illnesses. Una parte del paquete de salvación es la sanidad divina. One part of the package of salvation is divine healing. Versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida. And in verse 4, He is the one who rescues your life from the hole. Esto implica protección divina This implicates divine y protection. también implica muerte prematura. And it also includes premature death. El hoyo es eso, el entierro. That's the hole that it's talking about. Él rescata del hoyo tu vida. He rescues you from the hole. Él te corona de favores y misericordias. He crowns you with favors and mercy. Eso incluye puertas abiertas. And that includes open doors. Versículo 5, el que sacia de bien tu boca. Verse 5, He who gives you, Fills you with good fills things. you with good things. Y eso incluye provisión. And in that includes provision. Entonces, en 5 versículos está resumiendo So in 5 verses, it's summarizing protección divina, divine protection, puertas abiertas, open doors, sanidad, healing, perdón, forgiveness, provisión. provision. Esta es una salvación muy grande. This is a great Y salvation. ya debajo de ese beneficio podemos encontrar muchísimo en la Biblia. And underneath that benefit, we can find so many in the Bible. 3 componentes que hacen que el evangelio funcione. 3 components that make the gospel work. El primero y más importante es el evangelio, The first and most important is the gospel. porque en él Dios puso el poder para salvar. Because in it, God put the power in order to save. ¿A quién? Save who? Mi hermana Vero dijo: ¿a quién? My sister Vero said who? Al que cree. Those who believe. Entonces ese es el segundo componente, So that's the second component. el receptor.
the receptor, el que recibe the person who receives, o el que cree. or he who believes. Creer y recibir es lo mismo. To believe and to receive is the same thing. Si yo recibo tu consejo If I receive your counsel y no pongo resistencia, and I don't place any resistance es against porque it, te creo. it's because I Y believe si it. te creo, And if I believe you, te recibo. it's because I receive you. Recibir y creer es lo mismo. To receive and to believe is the same thing. Y el tercer componente And the third component es el mensajero. is the messenger. Dios usa a las personas. God uses people. El evangelio no está flotando en el aire. The gospel isn't just out there floating in the air. Dios no unge a toda una nación. God doesn't anoint a whole nation. Él unge a una persona. He anoints just one person. Y esa persona va y proclama el evangelio a una nación. And that person goes and proclaims the gospel to the nation. Me encantaría que estudien Hechos 10 y Hechos 11. I would love for us to study Acts 10 and 11. 10 and 11. Y hay una parte hermosa en, creo que es 11, quizá es 11:31, pero vamos a ver, donde describe la situación del mensajero. ¿Qué es importante que vean esto de un mensajero? What's important that you see about a messenger? Lo más importante no es el mensajero. The most important thing here is not the Lo messenger. importante es el mensaje que trae. The important thing is the message that he carries. Pero Dios tiene un detalle. But God has a detail with Si no that. recibo al mensajero, no recibiré el mensaje. If I don't receive the messenger, I won't be able to receive the message that he carries. Nunca puedes creerle a quien no le crees. You can never believe that person who. I'm sorry. You can't believe someone you don't believe in. You can't believe in someone that you don't believe in. No puedo creerte si en ti no creo. I can't believe you if I don't believe in you. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Si a ti no te creo, no te creo. If I don't believe you, then I won't believe what you're saying. Exactamente. Entonces, el recibir a la persona causa que pueda recibir lo que va a decir. And when you receive the person, you're able to receive what they're going to say. Por eso es importante que cuando distingues a un mensajero, That's why it's important when you distinguish a messenger que lo recibas, that you receive that porque messenger. entonces recibirás lo que diga. Because therefore you will receive what they are going to say. Porque lo más importante es lo que va a decir. Because the most important thing is what they are going to say. Y la siguiente parte importante es el receptor. And the next important part is the receptor. Y ese yo espero que sea usted. And I hope that's you right Porque there lo que sitting. te hace a ti un receptor Because what makes you a receptor es que le creas. is that you believe in them. 3 componentes. 3 components: El mensajero, the messenger, el mensaje, the message, el receptor. and the receptor. Y les digo algo, mis amados. And let me tell you something, my loved ones. En toda la iglesia del Señor, en todo el mundo, In all the churches in the world, en uno de esos 3 estamos atorados. in one of those 3, we're stuck on. Queremos milagros, aunque no queremos la palabra. We want miracles even though we don't want the word of God. Queremos milagros sin creer. We want miracles without Y believing. queremos milagros sin recibir al mensajero. And we want miracles without receiving the messenger. Los 3 componentes que hacen que el evangelio funcione The 3 components that make the gospel work es el mensajero, is the messenger, el mensaje the message, y el receptor. and the receptor. En este caso el receptor es el que cree. In this case, the receptor is those who believe. Ese paquete es poderoso. That package is powerful. Dice así, Hechos 11, vamos a ver qué será el versículo donde dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. 16, 11, 16, 11, 31, ¿no es el 31? Hechos, ¿es verdad? Sí estamos en Hechos.
Sí, ¿verdad? Ok. Gracias, hermanita. Hoy la hermana Vero vino a ayudarme. Dijo, voy a ayudar a la pastora porque. Gracias. Hechos 10:31. Él te hablará palabras. Ese también está muy bueno, pero ese no es el texto que quiero. A ver. Ok, versículo 32. Listos, estamos bien, no se preocupen. Pero va a estar en el 11, donde dice, Él te hablará palabras por las cuales. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Para los que no conocen la historia, For those who don't know the story, hay un hombre orando there's a man who is praying, y no sabemos qué oró, and we don't know what he was praying pero about, sí sabemos que le contestó un ángel, manifestándose un ángel en su casa. but we know that an angel answered him and he manifested in his house. Y lo tremendo es esto, And the tremendous part is this. que el ángel no resolvió el problema, It's that the angel didn't solve the problem. porque Dios no puso el evangelio en boca de ángeles. Because God didn't put the gospel in the mouths of angels. Ahí está algo raro, ¿verdad? And that's something weird, right? Porque le creeríamos más a los ángeles, ¿verdad? Because we would believe the angels more. Porque ellos no meten la pata, Because they don't make mistakes. porque ellos no tienen carne como nosotros. Because they don't have flesh Pues like we do. ellos son hermosos. And they're beautiful. Todo lo que nos diga un ángel se lo vamos a creer. Everything that an angel will tell us, we're going to believe it. Pero en realidad ni a un ángel se le cree. But in reality, you don't even believe in angels. Y después podemos ver ejemplos de eso. And we could see examples of that. Pero el evangelio Dios no lo puso en boca de ángeles. But the gospel was not placed in the mouths of the angels. El evangelio está en boca de siervos, de mensajeros. The gospel is in the mouths of servants. El evangelio está en boca de vasos de barro. The gospel is in mouths of like Clay vessels. clay vessels. ¿Ok? Gracias, 11:14, ahí está, gracias, ese es el que estaba buscando. Entonces dice a partir del versículo 13 brevemente, nos contó cómo había visto en su casa un ángel, Cornelio, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras. ¿Listos con eso? Fue un ángel, So there was an angel, le dijo una instrucción a Cornelio, and he gave an instruction to Cornelius. ve por un hombre, Go for a man que se llama Pedro, a man by the name of Peter. haz que venga. Have them come, Porque Él te hablará palabras because he will speak to you words por las cuales, by which, no por el mensajero, not because of the messenger, por el mensaje. but because of the message. Y el ángel, yo me imagino que Cornelio se quedó, yo me hubiera quedado así con la boca abierta. I know Cornelius has seen the angel. He would have been with his mouth open. Aquí tengo un ángel Boy, I got an angel in front of y me. me está mandando por un tipo, And he's asking me to go for this man. un hombre lleno de errores, A man full of mistakes. un hombre rezongón, A man who talked back. eso, un hombre de carácter fuerte. A man with very strong character. Un hombre que abandonó a Jesús. A man who abandoned Jesus. Un hombre que maldijo, dijo malas palabras. A man who cursed God. He even said curse words against Un him. hombre que botó el ministerio y se largó a pescar. A man who left his ministry and went back to fishing. Un hombre que le picaba la cresta al Señor todo el tiempo. A man who was always provoked by the Lord. Siempre se metía en problemas con el Señor. He was always in problems with the Lord. Pero le creyó. But he believed Y him. Jesús lo llamó. And Jesus called onto him. Y eso fue lo que causó que él fuera un mensajero. And that's what caused him to be a messenger, Que fue un testigo, who was a witness, un llamado. someone who was called, Y tenía un mensaje. and he had a message.
Tenemos que entender esto, mis amados, porque si no nos vamos a tardar mucho en vivir las maravillas de Dios. And we have to understand this, my loved ones, or we're going to take a lot of time seeing the miracles that God has for us. Dios puso sus tesoros en vasos de barro. God put his treasures in vessels of clay. Si podemos buscar ese texto y ahorita regresamos a este. La historia de Cornelio la tienen que tener aquí. The story of Cornelius, you have to have it like this. Es una historia muy preciosa It's a precious story porque están pasando dos cosas al mismo tiempo. because two things are happening at the same time. En una casa, Dios está hablando con Cornelio a través de un ángel. In one household, God is speaking to Cornelius through an angel. En otra casa, Dios está hablando con Pedro And in another household, God is talking with Peter a través de una visión. through a vision. Entonces el ángel está diciendo a Cornelio, So the angel is telling Cornelius, acá en su casa, here at his home, vayan por Pedro, go for Peter. él les dará palabras. He will give you words. Y acá está Pedro en la azotea, And right here is Peter in the basement recibiendo una visión. receiving a vision. En una visión donde hay un montón de animales que él no puede comer. In a vision full of animals that is prohibited for him to eat Porque él es judío. because he is Jewish. Y de pronto Dios le dice, come. And then suddenly Jesus told him, go ahead and eat. Y Pedro dijo, Señor, está prohibido comer eso porque es impuro. And Peter's like, hold up, Lord, that's forbidden because it's unpure. Y Dios le dice esto, no llames impuro a lo que yo he escogido. And God said this, don't call impure what I call pure. Y no estaba hablando de la comida, And he wasn't referring to the food. estaba hablando de los gentiles. He was referring to the Gentiles. Porque en ese momento Pedro pensó que el evangelio solamente era para los judíos. Because just at that moment, he thought that the gospel were just for the Jewish Y people. para su sorpresa, And to his surprise, ya había alguien en la puerta there was already somebody there at the door tocándole. knocking Y el for him. Señor le dijo a Pedro, And the Lord told Peter, hay unos hombres tocando la puerta, ábreles there's men knocking on your door. Go ahead and open them y ve con ellos. and go with them. Pero ya le había puesto algo en su corazón. But he had already placed something in his heart. Nunca llames impuro lo que Dios ha aceptado. Never call impure what God has already accepted. En pocas palabras, Pedro iba a ir a un lugar contra su voluntad. So in short words, Peter was going somewhere against his own will. Nunca pienses que Dios siempre envía donde quieres estar. Don't feel like, God is always going to send you where you want to be. Pedro iba a ir a un lugar donde él le llamaba impuro, Peter was going to go to a place where he called impure porque los gentiles no eran aceptados por los judíos. because the Gentiles were not accepted by the Jewish people. Así que iba a haber un encuentro divino. So there was going to be a divine encounter. Un mensajero, A messenger, Dios está tratando con él. God is treating with him. Yo te voy a mandar allá, ve con ellos, soy yo. I'm going to send you over there. It's me. Y acá está un ángel diciéndole a esta familia, ve por Pedro, él te va a decir algo. And here's an angel telling the family, go for Peter. He's going to tell you something. Dios orquestando un encuentro. And it's God orchestrating an encounter Y between de them. pronto llega Pedro. And then comes Peter. ¿Y qué creen? And guess what? La casa de ese hombre estaba llena, expectante, The house of that man was full and they were expecting porque iba a haber algo que iba a suceder cuando ese hombre hablara. because there was something that was going to happen as soon as he would speak. Pero ¿quién iba a hablar? But who was going to speak? Un hombre. A man. ¿Encontramos el texto? Tenemos este tesoro en vasos de barro. We have this treasure in vessels of clay Para que la excelencia del poder de Dios so that the excellence of the power of God sea de Dios be of God's y no de nosotros. and not of ours. O sea, ese tesoro no tiene nada que ver con el ser humano. So that treasure doesn't have to do anything with the human being. Ese tesoro es el evangelio. That treasure is the gospel. Ese tesoro es la unción. That treasure is the anointing. Ese tesoro es lo que Dios ha puesto en ese vaso. That treasure is what God has placed in that vessel. Y el vaso es de barro. And that vessel is made of clay. Oiga,
¿quién va a querer tomar algo de un vaso de barro? Hey, who's going to want to drink something out of a vessel of Pero clay? Dios dijo, y escogí vasos de barro And the Lord said, well, I chose vessels of clay para que no los deslumbre el vaso, so that you're not distracted by the cup itself, pero que sea el tesoro but let it rather be the treasure that lo it que los contains, atraiga. what attracts you. Así que el ángel no fue quien trajo la salvación a ese lugar, So the angel was not the one who brought the salvation to that place. fue Pedro. It was Peter. Pedro, Peter. Pedro. Peter? Oiga, después de tener un ángel, And after having an angel, ¿cómo vamos a mandar por un ser humano? are we going to call for a human being Que, pues, no tenía gran vocabulario, that, he didn't have such a great vocabulary. no tenía gran conocimiento, He didn't have great knowledge, pero era un vaso de barro con un tesoro adentro. but he was a vessel of clay who had a great message in him. Si tienes cuidado If you are careful en tolerar el vaso, in tolerating the vessel, en perdonar el vaso, in forgiving the vessel, en aceptar que ese vaso es de barro in accepting the fact that that vessel is made out of clay, y que no tengas tus expectativas del vaso, and that you don't place your expectations of that vessel, sino que tus expectativas sean del tesoro. but rather that you put your expectations based on the treasure it contains. Y cuando veas lo humano, And when you see the human side of it, usa el amor que traes adentro, use the love that you have inside, porque el amor cubre because love covers multitud de faltas. multitudes of faults. Son 3 componentes para que el evangelio funcione. It's 3 components in order for the gospel to work. Regresemos a Hechos, por favor. We're going to go back to Acts, Y please. nos dice, ay, pastor, ¿cómo aplico eso a mi vida? And you might say, well, Pastor, how do I apply that in my life? Esos son los componentes para que todo el poder de Dios se manifieste en tu vida. Those are the components that you need for the power of God to manifest in El your poder life. de Dios está en su palabra. The power of God is in His Word. Su palabra está en boca de sus siervos. His Word is in the mouths of His servants. Y eso funciona en el corazón de un receptor. And that works in the heart of whoever receives it, in the O en otras receptor. palabras, el que cree. Or in other words, he who believes. ¿Sí están conectando los puntos? Are you starting to connect the dots there? Ok. Dice así la instrucción del ángel a Cornelio: Él te hablará palabras, Pedro, Él te hablará palabras, Él te hablará palabras, por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. He will give you words And by he which will give you words by which you and your household will be saved. Ahora vean el versículo 15 y léanlo fuerte, por favor. ¿Qué dice? Y cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo no cayó cuando el ángel habló. Notice that the Holy Spirit didn't come down when the angel spoke. El Espíritu Santo no cayó cuando Cornelio oró. The Holy Spirit didn't come down when Cornelius prayed. El Espíritu Santo cayó cuando el Evangelio se habló. The Holy Spirit came down when the gospel was spoken. Cuando el Evangelio se habló, el Espíritu Santo cayó. When the gospel was spoken, the Holy Spirit came down. Si yo sé eso, And if I know that, ¿qué voy a oír? what is it that I'm going to listen ¿A to? quién voy a oír? Who am I going to listen ¿Y to? qué tipo de persona voy a ser? And what type of person am I going to be? Voy a ir a quien tenga el mensaje del Evangelio I'm going to go to whoever has the message of the gospel, y voy a ser alguien que recibe y cree. and I will be someone who receives and believes in it. Vamos a ir a una más antes de ir al break. And we're going to see one more scripture before going on the break. Marcos 16. Mark 16. Este texto es tan fuerte. And this scripture is very powerful. Cuando lo vi, hagan de cuenta que entendí todo lo que yo necesitaba hacer para recibir maravillas. And when I discovered it and I understood it,
resolved everything that I needed in order to receive miracles. Vamos a ver el versículo 16. Diga conmigo 3 componentes So say with me 3 para que el components evangelio funcione. for the gospel to work. Diga fuerte el mensajero, Say out loud, the el message, mensaje y el receptor. the messenger, and the receptor. Ahora te hago una pregunta. Now I'll ask you something. ¿Con cuál de los 3 tienes un problema? Which one of those 3 do you have a problem with? Piénsalo. Think about it. En la siguiente parte, después del break, voy a hablarles de la fe. In the next part, and after the break, I'm going to talk about faith. Dice el versículo 15, es Jesús hablándoles a sus discípulos antes de irse. It's Jesus here talking to his disciples before leaving with God. Pero acuérdense las experiencias. But remember here the experiences. Jesús muere Jesus had died, y todos lo abandonan. and everybody had abandoned him. Después resucita Then he comes back to y life, se les vuelve a aparecer a los que lo abandonaron. and he appears to those who had abandoned him. Y decir, ay, bola de. Así que si tú crees que nunca vas a poder creer en alguien que la riega, So if you think that you're never ever going to be able to believe in someone who messes up, no puedes creer ni en ti para empezar. then you can't even believe in yourself to start out with. Porque los discípulos Because the disciples, tenían motivos para que el Señor no creyera en ellos y volviera a empezar. they had very much motives for Jesus to start over again. Pero fue por ellos. But regardless, he went for them. Así que te tengo una buena noticia. So therefore, I have good news for you. Dios no se ha rendido contigo. God hasn't given up with you. Dios te va a usar God is going to use you. y simplemente hoy te pido que le creas. And all I ask of you is for you to believe in him. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Go through the whole world and preach to each creature the gospel. El evangelio es el mensaje. The gospel is the message. Ningún otro mensaje salva. No other message can save you. Ningún otro mensaje restaura. There's no other message that can restore. Si oyes algo que no es el evangelio, If you hear something that isn't the gospel, no habrá salvación como resultado. there won't be any salvation as a result of it. El que creyere, ahí está el receptor, Whoever believes, and right there is the receptor, y fuere bautizado, será salvo. and is baptized will be saved. Aquí se descalifican unos, mas el que no creyere será condenado. And right here starts talking about those who are disqualified. Whoever doesn't believe will be condemned. Necesito creer. Necesito creer. I have to believe. Necesito creer. I have to believe. No es tus acciones lo que te lleve al infierno. It's not your actions that are going to lead you towards hell. Es tu reacción al evangelio. It's your reaction towards the gospel. La reacción es creer al evangelio. The reaction is to believe in the gospel. Y estas señales seguirán a los que creen. And these signals will follow those who believe. En mi nombre echarán fuera demonios. In my name, they will cast out demons. Hablarán nuevas lenguas. They will speak new tongues. Tomarán en las manos serpientes. They will take in their hands serpents. Y si bebieren cosa mortífera, And if they drink something poisonous, no les hará daño. it will not harm them. Sobre los enfermos pondrán sus manos They will lay their hands on whoever is ill, y sanarán. and they will be healed. Versículo 19. Verse 19. Listos. Ready. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo And the Lord, after speaking, he went and he descended up into heaven, y se sentó a la diestra de Dios. and he sat next to the right hand Se of fue el God. Señor. So the Lord had left. ¿Y qué quedó? And what was left? Mensajeros There was messengers con un mensaje. with a message. ¿Y a dónde se fueron? And where did they go? Pues a darlo. Well, over to hand out that Y message. miren esto. And look at this. Y ellos saliendo, And once they went out, predicaron en todas partes, they preached in all sorts of places. ayudándoles el Señor And the Lord helping them y confirmando la palabra and confirming the word con las señales que la seguían. with the signals that would follow because of that. ¿A quién seguían
las señales? The signals followed who? ¿A quién? ¿A quién? Hasta que la palabra se suelta, Until the word is given, las señales se siguen. the signals will follow. Hasta que la palabra se suelta, Until the word is given, el poder de Dios está ahí para the confirmarla. power of God is there to confirm it. La palabra es lo más importante, The word of God is the most important. pero la habla alguien But someone has to speak, y alguien la oye. and someone has to listen to it. Las tres importan. All three matter. El que habla, Whoever speaks, el mensaje the message itself, y el que cree. and whoever believes. Y el poder de Dios para salvar And the power of God to save desciende descends con gran poder, with great power, con gran salvación. with great salvation. Y te pregunto, And so I ask ¿con you, cuál de esos tres tienes un problema? with which three of those do you have an issue with? Y si lo hay que resolverlo, And if there is an issue, we have to solve that porque issue. así es como el evangelio funciona. Because that's how the gospel works. Las señales seguían a la palabra. The signals followed the word of God. ¿Y a quiénes les afectaba? And who did that affect? A los que la creían, Those who believed in a it. los que la creían. Those who believed in it. Amén. Amen. Vamos a dar un aplauso al Señor We're going to give a round of applause to the Lord. y vamos a tomar 5 minutos de break We're going to take 5 minutes of break. y hay cafecito, And there's coffee for porque you. les hemos dado tanto pastel Because we've given you so much que cake están a dieta. that you're on a diet now. Hasta el próximo cumpleaños. Until whoever's birthday is next. Vamos a tomar 5 minutos y regresamos. 5 minutes and we'll be back.